¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso multimedia y desde esta bellísima cabina. También nos enlazamos gracias al gran Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste y a las frecuencias de La Pantera. Tenemos cobertura en buena parte de nuestra República Mexicana, por supuesto. También se refuerza en el sureste, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Les agradecemos enormemente, queridos amigos, con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, su servidora. Le damos la bienvenida aquí a cabina a nuestro queridísimo compañero Rigoberto Vargas a Repolitik. Es un privilegio tenerte, querido Rigoberto. Y en los micrófonos vía teléfono tendremos al maestro Alejandro Aguirre, quien también es un tuitero importante, pero sobre todo un periodista de investigación. Él colabora en varios medios, entre ellos el Universal. Es un privilegio para nosotros tenerte, Alejandro, querido. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, ingeniero. Gracias a todos mis compañeros aquí en cabina. Y bueno, vamos a dar inicio a diferentes temas. Maestro Jorge Santa Cruz, recuerden amigos, hashtag Voces del Periodista, nos pueden marcar al 55 12 86 61, 55 12 86 69 y también nos pueden marcar al 55 18 7760 aquí en ABC, la 760 de AM. Adelante. Celeste linda, muchísimas gracias, es un privilegio, un placer estar contigo, verte bien después de tantos estudios clínicos, pero eres una mujer muy fuerte. Mira, brevemente regresó a México el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sin la sonrisa que le caracterizó cuando compareció ante autoridades guatemaltecas. Duarte de Ochoa está ya en un reclusorio, precisamente en el reclusorio norte, respondiendo a las preguntas de la justicia. Otra nota importantísima. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta nacional de seguridad urbana, la ENSU, y resulta, te doy el dato nada más, 74.9% de los mexicanos, en números redondos, 75% de los mexicanos se siente inseguro en sus ciudades. ¿Sabes cuál es la ciudad donde la gente se siente más insegura de todo México? Villahermosa, Tabasco. Y enseguidita, ¿cuál te imaginas? Híjole, por aquí, por el Estado de México. Exacto, Ecatepec, Estado de México, la segunda. Bueno, de esto y demás hablaremos, pero te devuelvo los micrófonos, Celeste. Gracias, maestro querido. Y recuerden teclear www.vocesdelperiodista.mx para Voces Radio. Estamos abriendo un espacio en el cual ustedes van a opinar. Pueden opinar, queridos amigos, como siempre. Es nuestro interés en escucharles, en estar lo más cerca posible. Se va a abrir un espacio, la semana que entra ya lo tendremos para ustedes, se los decimos porque ustedes van a poder participar como periodistas ciudadanos. Y es precisamente, vamos a presentar algunas notas. De hecho, ya empezó el maestro Jorge Santa Cruz con su servidora, pero a iniciativa de él, se empezó este fin de semana a presentar algunas notas textuales tal cual las mandan agencias noticiosas. Y eso provoca, porque hay quien pensó que a lo mejor nosotros pensábamos lo que decía la nota, y no, es lo importante el que ustedes opinen, el que se presente en una nota que han investigado, que saben, que piensan, que opinan. Y bueno, esto es en un ejercicio de lectura crítica que después también ampliaremos con el maestro Jorge Santa Cruz, quien es maestro de periodismo, pero además mucho ayuda el que él nos vaya guiando para poder nosotros normar nuestro criterio. Le agradezco enormemente, Alejandro querido, muy buenas tardes. Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro Aguirre, compañero periodista. Él colabora en varios medios nacionales, tanto de radio como de prensa escrita. Alejandro, eres reconocido, precisamente tú has dado un seguimiento muy puntual al caso bueno, tú como veracruzano, pero al caso del señor Duarte. Desde hace
varios años, ¿no? Tú has dado puntual seguimiento. Pero en esto tú publicaste, ya has adelantado cosas que por la buena información que tienes, pues obviamente van surgiendo. Buenas tardes, y antes de irnos a un corte, yo te pido nos des un adelanto de tu nota, querido Alejandro. Tenemos minuto y medio antes de irnos al corte. Adelante. Hola Celeste, qué gusto saludarte desde el estado de Veracruz. Y rápidamente, antes de la pausa, comentarte que sí, efectivamente tuve acceso a información privilegiada que fue dándome la pauta para ir compartiendo con toda la gente en la República Mexicana desde dónde capturaron a Javier Duarte, es decir, en Guatemala, hasta el momento en el cual aquí llega la República Mexicana, qué penales hubo, cómo se desarrollaba el penal, qué hacía al interior, con quiénes convivía, quiénes conformaban esta crema innata celeste de la delincuencia guatemalteca que estaba en el penal de Matamoros, donde estuvo Javier Duarte. En fin, podemos ahorita platicar alguna de todas estas informaciones que fueron privilegiadas y que hoy tienen a Javier Duarte, donde los veracruzanos lo hemos querido ver, tras las redes. Bueno, pues queridos amigos, vamos a ir un corte, enseguida regresamos y quiero adelantarles, bueno, ya se los compartí que un periodista también muy reconocido, Rigoberto Vargas, @oratoriapolitik, está con nosotros, también tocará temas interesantes. Él nos va a decir, de acuerdo al reporte que nos han hecho vecinos de la zona donde se está construyendo, se pretende hacer el nuevo aeropuerto, qué está pasando, qué se está diciendo, qué se está sabiendo. Se les liga mucho con Atenco y entonces se estigmatiza, me decía el maestro Rigoberto Vargas antes de entrar al aire, pero él tiene un análisis profundo de lo que es la población de esta zona, qué está pasando, qué riesgos hay y qué es la percepción que se tiene. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Hola amigos, Periscope y Facebook, y les quiero decir que aquí la Gama hermosa, Gama y Jonathan ya tienen una cosa doble para que tengamos las cosas juntas, el Facebook y el Periscope. Si ustedes vieran cómo estamos aquí, pero con el gusto enorme de podernos comunicar, estamos como muy artesanales. Entonces, Jonathan, ¿qué fue lo que hicieron acá, Gama? Juntaron dos tripiés, y entonces ya nos sentimos que estamos, para que no esté uno acá y otro acá con su cámara, y que puedan ver acá, tenemos nuestra luz, y entonces es con todo cariño y una cosa muy modesta, pero miren, estamos en contacto, ¿verdad, maestro? Sí, pero además una cosa, Celeste, mira, en Voces del Periodista MX, Miren, tenemos una sección que es Voces Radio, a ver si con la izquierda puedo. Voces Diario, ahí está. Este es para ustedes, amigos. Entonces le damos un clic y lo que aparecerá es la sinopsis del programa anterior, el tema, los invitados, y luego dale un clic aquí, Celeste, dale un clic ahí encima de la bocina. La damos, 1, 2, 3, todos juntos. 1, 2, 3. Ahí estuvo. Oh. El audio. Ok, ahora si quieres cierra vete para atrás, Celeste. Vete para atrás. Y dale un clic sobre donde dice video. Oh. Entonces, todo esto es ir viendo, amigos, no solamente nosotros aquí desde una cabina maravillosa de radio, sino todos el poder estar lo más estrechamente comunicados. ¿Cómo ves, Rigoberto? Queridísimo. Magnífico. Entonces aquí haciendo el esfuerzo con mucho cariño. Y como decía yo, con pincel, picando piedra. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este gran grupo multimedia. Insisto, amigos, realmente el accionar de muchas cosas está en los medios, verdaderamente medios de comunicación, que presenten la diversidad de puntos de vista. Eso sucede aquí en la Organización Editorial Mexicana, en ABC Radio, en esta nuestra casa, porque es casa de ustedes, es mi casa y es casa de ustedes. Así es que bueno, pues yo le agradezco a Alejandro Aguirre,
compañero periodista, como estaba yo compartiéndolo con ustedes. Él publica en varios medios, en El Universal, es analista en Radio Fórmula, en W Radio, en Imagen, en Noticias MBS. Y bueno, pues lo más importante es que es una persona que tiene el pulso total de lo que está sucediendo ahorita en Veracruz y que ha dado un seguimiento puntual, no ahorita, desde hace años a las actividades del señor Duarte. Adelante, Alejandro, y gracias. Hola, Celeste, te saludo otra vez con mucho gusto y agradezco la oportunidad de platicar contigo y con todo tu amplio auditorio. Mira, yo considero que hay 3 momentos importantes en la historia de Javier Duarte después de que lógicamente escapa a las autoridades mexicanas. El primero es cuando se sabe que ya no está más Javier Duarte en territorio mexicano. Ese es el primer punto. Segundo punto, cuando Javier Duarte es capturado en Guatemala, del cual tuve la oportunidad de dar cuenta 2 o 3 días antes en la columna para El Universal. Y tercer punto, lógicamente, cuando Javier Duarte llega aquí a territorio mexicano. Mira, excelente, aquí el asunto con los veracruzanos es el siguiente. Veracruz, verdaderamente, digamos que de los 3 puntos importantes que Veracruz necesita del subsamen, para el cual tiene más escozor, pues, es el tema Javier Duarte. Javier Duarte, bueno, está aquí en la República Mexicana y de ese va a ser juzgado. Ya de alguna manera los veracruzanos, cuando menos estaban en expectativa sobre qué va a ocurrir con Javier. Pero segundo punto es que devuelva o que se devuelva un buen porcentaje de lo robado. Mira, Celeste, basta darse una vuelta por el territorio veracruzano para entender por qué verdaderamente Veracruz se encuentra en bancarrota. Podrás ver hospitales sin terminar, centros de salud en obra negra, carreteras que no se avanzaron, caminos que no se efectuaron, escuelas que no tienen mobiliario, centros de salud sin medicamentos y sin médicos incluso. Esto es precisamente por la bancarrota en la cual, de manera presumible, aunque todos sabemos que es verdad, Javier Duarte y una serie de cómplices saquearon al estado de Veracruz y lo dejaron en bancarrota. Entonces, el primer punto que los veracruzanos quieren, ya después de que Javier Duarte está tras la presa, es precisamente devolver parte y pues, se puede todo lo que robó Javier Duarte. Segundo punto. Y el tercero, Karime Macías. Para los veracruzanos es inconcebible que así está siendo juzgado Javier Duarte, no sea juzgada de la misma forma su esposa Karime Macías. Y es que en Veracruz estaría perfectamente, Celeste, que cualquier instrucción o decisión importante que Javier Duarte efectuaba tenía que pasar por el visto bueno o por la anuencia de Karime Macías, por el palomeo, pues. Es inconcebible que no se siga una carpeta de investigación rigurosa o robusta ya de manera oficial sobre la ex primera dama del estado de Veracruz, más aún cuando la propia PGR ha sostenido que no hay investigación sobre ella. De ahí que haya sido este ya tan usado término del acuerdo de Javier Duarte con algunas autoridades o con alguien para que no se tocara a su esposa, quien todavía se supone anda en alguna parte de Europa. Hace algunas semanas traje una información muy importante en la cual se manejaba que Karime Macías, durante solamente desde su primer año de gestión al frente del DIF estatal, habría desviado 41 millones de pesos, y esos 41 millones de pesos al momento no se sabe algo. ¿Cuánto habrá ocurrido en los siguientes años? Entonces, efectivamente, Veracruz sí se siente de alguna manera, si no cuenta saldada, y un poco de beneplácito ante la captura de Javier Duarte y ante el juicio que se está siguiendo en este momento. Pero por otro lado, hay cuentas pendientes. Estas 2 son las que te comenté, Celeste. Una, devolver parte del dinero o todo el dinero robado. Segundo, hay que hacer algo con Karime Macías. La gente no se explica en Veracruz por qué Karime Macías anda en Europa y salir en la cárcel. Eso es importantísimo lo que subrayas, Alejandro Aguirre, @Aguirre_G. Queridos amigos, aquí lo que es bien importante es darnos cuenta que esto vaya en serio, que no va a ser una cacería de brujas, una cuestión política, que obviamente todos sabemos que es fundamental el que se tenga lo elemental de justicia. Y aquí algo fundamental, el que ha subrayado Alejandro Aguirre, es realmente que devuelvan, porque pues hacen las cosas, se los meten presos un tiempo, y qué pasa con todo el recurso que se desaparece. Y esto lo hemos visto en tantos y tantas veces, y con tantos y tantos personajes, ¿no? Acuérdense esos excesos de excedentes petroleros, esta de las riquezas más grandes que hemos tenido en el país,
se desapareció en el sexenio de Vicente Fox. Entonces, por ejemplo, lo digo y subrayo porque luego se dan golpeteos entre panistas, priistas, aunque luego está el PRIAN, y luego le dan al PRD, y luego le dan a otros grupos políticos, más por el golpeteo que en sí por lo que es el resultado. Entonces aquí es importante el subrayar que se insista en la devolución de estos recursos, que se transparente esa devolución, y es muy importante lo que nos ha apuntado Alejandro. ¿Qué opinas, maestro Jorge Santa Cruz? Absolutamente, Celeste, aunque un servidor, y seré breve, pero un servidor teme que este asunto de Javier Duarte de Ochoa sirva al sistema como un distractor, sirva al sistema para que buena parte de la sociedad pueda saciar ese ánimo de venganza y por el otro lado ir ganando o recuperando simpatías con miras al proceso electoral crucial del año que viene. Se renovará el total del Senado, se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y sobre todo se renovará la presidencia de la República. Tengo sensación de que se está haciendo un circo mediático sobre el regreso de Javier Duarte de Ochoa. No es el caso de Voces del Periodista Diario, Voces del Periodista MX, pero la percepción que tenemos es que se hace un circo para distraer en cierto modo a la opinión pública de otros hechos que, como los que ya dijimos al principio, 75% de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad. Celeste. Yo le quisiera pedir a nuestro querido compañero Rigoberto Vargas, @Oratoria Politic, que nos digas cuál es tu análisis y en este seguimiento que ha dado nuestro compañero Alejandro. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Celeste, muchas gracias por la hospitalidad en este espacio que, por supuesto, me privilegia enormemente. En el caso que nos ocupa de la vorágine que existe en este momento en nuestro país, relacionado con infinidad de temas, es un fenómeno extraordinario lo que está pasando en este momento con Javier Duarte, el famoso Javidú, porque nos pone de manifiesto, primeramente, uno de los mayores problemas que tiene nuestro país, aparte de la corrupción, es la impunidad. La impunidad nos permite observar que la noticia, en un momento determinado en que se vierte a la opinión pública, es un fenómeno que, si nosotros no le hacemos el matiz adecuado a cada uno de estas noticias, vamos a ir poniendo una capa de escándalo sobre otra capa de escándalo. Exacto. Y en ese mismo momento tenemos una serie de fenómenos noticiosos que hacen que el auditorio pierda de vista un tema relevante para entrar a otro. Esto, evidentemente, espacios como este, de libertad, de análisis, de puntualidad, de congruencia, de objetividad, pues nos permiten ver con toda claridad los fenómenos noticiosos del momento, y bueno, el auditorio se verá enormemente favorecido con esta extraordinaria conducción de nuestra amiga Celeste, a quien le agradecemos de nuevo su amable invitación. Al contrario, te agradezco mucho, y tocas un tema importantísimo, Rigoberto, esto de una capa sobre capa. O va ocultando las cosas y luego que pasa es como una capa de pintura sobre otra, después hasta se descomponen las cosas. De alguna manera es no perder la capacidad de asombro, no perder la capacidad de ver otros tópicos, otros temas, pero al mismo tiempo también fíjense qué papel nos toca a nosotros como ciudadanos, el dar seguimiento a la noticia, porque esa es una. Luego sale lo sensacional, todo el mundo nos vamos en la bola en una nota y al rato después se olvida. Y nada más surge un momento, como dice Rigoberto, en que está una, otra, y vamos superponiendo opiniones. Es por eso importante el dar seguimiento y el que, por ejemplo, lo que hace Alejandro Aguirre, que es desde el mismo lugar de los hechos, nos lo reporta. Alejandro, ¿qué acento pondrías tú en el contexto de este circo aparente de una pugna política, pero que también por el fondo hay filias de intereses económicos o políticos entre los dos partidos, pero también visiblemente hay una pugna? No sabemos qué tanto es lo visible, qué tanto es lo
lo que esté por debajo de la mesa, pero finalmente tú con tu análisis y con tu pulso de estar cerca de los hechos, ¿qué nos podrías agregar a este comentario? Adelante, Alejandro. Bueno, parece que ahorita me diga el ingeniero qué sucede, porque aquí en cabina yo no lo oigo, no sé si esté al aire. Entonces, ahorita se desconectó, pero bueno, miren, vamos a hacer un corte mientras ubicamos al maestro, pero Jorge querido, ¿qué nos Nada más comentar? un dato, Celeste, Sí, que por tiene que favor. ver con Veracruz precisamente. Exacto. Resulta que en días pasados el Instituto Nacional Electoral, el INE, Ajá. desechó la queja en contra de la diputada local con licencia por las Choapas, Eva Cadena. Los videos en los cuales se le exhibió recibiendo dinero, presuntamente para Andrés Manuel López Obrador, fueron descalificados por el Instituto Nacional Electoral y por lo tanto ella quedó libre de. Anunció que tratará de regresar a su curul en el Congreso de Veracruz y anunció que posiblemente proceda por la vía penal ante la Procuraduría General de la República contra quienes promovieron esos videos. Dicen las malas lenguas que esos videos fueron patrocinados desde lo más alto del gobierno de Veracruz. Bueno, ¿a qué quiero llegar? A que finalmente el caso Duarte de Ochoa sí tiene una repercusión para el año que viene, porque no olvidemos que se está tratando de cocinar una alianza entre el PAN y el PRD para tratar de hacerle contrapeso al PRI en la elección del 2018. Bueno, aquí habría que ver qué tanto es el tratar de hacer un balance, o a lo mejor también el hacer más grande la alianza. No sabemos finalmente. Y aquí lo que es fundamental, amigos, es empezar a exigir que las cosas tengan alguna consecuencia, pero también que se regrese los recursos. Lo estamos viviendo y lo platicábamos antes de entrar al programa con el maestro Rigoberto Vargas. Por ejemplo, lo del socavón, que ya está tan platicado, pero desgraciadamente vengo así. Yo te creo. ¿Por qué no te tomas una? No, yo ahorita por eso me compré una cosa de estas así con menta. Pero estaba yo así como que... No, es que me puse... ¿Cómo me puse, Jorgito? No, difícil, muy mal. Muy mal. No. En Honduras cierra su clima frente a México y la cosa va a estar que arde el próximo jueves en Ley. Gracias a Dios estamos bien. ¿Y tienes que darle una rayita a tu... No. ¿Es por eso? No, gracias a Dios. Con el padrón único de beneficiarios, los apoyos van a ser más transparentes. Tú también regístrate en el padrón único de beneficiarios. Perdón, es que checo a Martín. Exacto, está haciendo todo. Es que mamá, tus 3 notas son de ayer, las 3. Lo bueno es que tú checas. Oye, a ver si ya también puedes recibir textos, ¿no? Te mando El textos. maestro Jorge Santa Cruz, si nos manda, Te mando textos. sí, a Voces Diario. Aparte está la revista que es quien. Sí, preparo una para revista Claro, y mando para y los de vos. diario. Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en estas frecuencias de la libertad, en esta la cabina más bonita. Gracias en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera. Vamos a escuchar, ya se recuperó el querido ingeniero a Alejandro Aguirre, pero antes, para cerrar este comentario que hacías el maestro Jorge Santa Cruz antes de ir al corte, Rigoberto Vargas, ¿qué nos comentas? Sí, primero saludando al compañero Alejandro Aguirre, que está en el corazón de una de las problemáticas más serias de corrupción en nuestro país, saludar su oportunidad, su pertinencia, su influencia en la región y desde luego felicitarlo por el trabajo extraordinario que ha hecho en darle seguimiento a este fenómeno de corrupción conocido en la zona como Javier Duarte de Ochoa, hoy en el reclusorio Oriente, declarando quizás en estos momentos en sus declaraciones
preparatorias. Yo comentaba acerca de el caso de Eva Cadena, que es un caso que debemos revisar en términos generales, pero en cuanto a pertinencia judicial, habría que revisar cómo fue integrado el expediente y cómo una nota o una filtración en video, que a todas luces es evidentemente editado, que a todas luces es evidentemente preparado, ¿sí? La primera instancia de los 500,000 pesos para un personaje de la vida política nacional, que fue adecuadamente elegido en ese momento y mencionado en ese momento. Más tarde, la propia Eva Cadena, por su propia voz, indica que esos 500,000 pesos fueron devueltos a los personajes que en su momento la proveyeron de esa cantidad. Sin embargo, más tarde, estos dineros ya no se pudieron localizar y, por una curiosa coincidencia, uno de los argumentos de la propia Eva Cadena y que propios medios recogieron, que nos lo podrá ilustrar el maestro Aguirre, es que se utilizaron para el rescate de otro diputado. Esto no se le dio la fuerza adecuada en términos mediáticos, porque a lo mejor la trampa, la trama o la idea de ese video era con destino político muy explícito. Entonces, ¿qué pasó realmente con ese dinero? Por eso la impunidad de la que hablábamos nos permite exigir y pedirle, por supuesto, a nuestro auditorio que haga suyo este programa. Entiendo perfectamente lo que dice Celeste Sáenz de Miera y su compromiso con la comunicación, con la información horizontal. Y bueno, pues invitamos al auditorio, si Celeste me lo permite, pues a que hagan suyo este programa, que participen, que nos localicen por Periscope, por Facebook y también por YouTube, para que pues sean ustedes los artífices de las necesidades de información que se van requiriendo en este país. Exactamente, gracias querido Rigoberto Vargas. Bueno, pues Alejandro Aguirre, te escuchamos en este tenor de qué tanto son las cosas. Obviamente todo ahorita es un golpeteo político, son intereses de grupúsculos, porque no les podemos llamar de otra manera, porque el interés ciudadano es el que muchas de las veces es el que menos les importa. Pero bueno, a nosotros sí nos importa, somos nosotros, y pues hay que irle dando medida y observación a todo esto. ¿Qué ves tú y qué percibes más allá de este intento de quedar bien, de golpeteos y de ganar para su molino de cada uno de los grupos políticos, y qué verdaderamente se irá a hacer, no en el discurso, sino en ese regresar el dinero que es del erario, no es del señor Duarte? Adelante. Mira, Celeste, saludo nuevamente a todos en la mesa. Es que luego los celulares fallan un poco en la comunicación, pero mira, definitivamente lo que está ocurriendo es justamente un asunto de circo mediático muy bien montado, pero muy bien trabajado, y también aprovechando, Celeste, amigos de la mesa, aprovechando las características de un Javier Duarte. A ver, Javier Duarte suele ser un tipo, y siempre, aquí lo tuvimos 6 años casi gobernándonos, Celeste, y siempre fue un tipo burlón, altivo, agresivo, confrontante, un tipo que solía burlarse de la gente y también sabía perfectamente maltratar en exceso, si me permite la palabra, en exceso, a sus subalternos. Estas risas que Javier Duarte sacó y regaló muchísimas en la segunda y tercera audiencia en Guatemala, son precisamente parte de ese Javier Duarte que los veracruzanos conocemos y los veracruzanos tanto vemos como impresentables. A ver, en la segunda audiencia en Guatemala, Javier Duarte se reía demasiado. Salió con la barba que con este corte al estilo Mara Salvatrucha. Cuando sale ahí, Javier Duarte se está burlando de los delitos que le imputa la Fiscalía General de Veracruz, que son 5. Todos ellos no son graves. Por eso se refiere, porque aparte parecía que estaban peleando con su acérrimo rival, con Miguel Ángel Linares, el gobernador actual.
Entonces tú veías una calca celeste, prácticamente esa guerra, esa cara de Javier, tú la veías justamente como la vimos acá cuando llevó a cabo La Barbie. las elecciones para ganar la gubernatura. No, y te acuerdas aquella vez que decían de qué se ríe la Barbie, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando aquella detención, en que se veía personajes muy risueños, ¿no? Y decían, bueno, pues de que ya tienen algún amarre o ven alguna posibilidad de alguna alianza o alguna situación que les exculpe, les exonere o les proteja, ¿no? Perdón. Exacto, y después viene, como comentas, justamente la tercera audiencia donde Javier se ríe menos, y es donde exactamente ya hay dos delitos que son los graves: delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque solamente uno le permite estar en la cárcel, delincuencia organizada. Incluso el peculado o el lavado de dinero lo puede blindar Javier Duarte en caso de una buena estrategia jurídica. Tengo datos que, bueno, justamente en este momento que están en el reclusorio norte, la estrategia del equipo jurídico de Javier Duarte consiste en intentar derribar el delito de delincuencia organizada, aminorarlo o bajarlo. Se toca muy complicado, porque la PGR es el que tiene más fundamentado. Sin embargo, la estrategia de Javier Duarte es esa: quitar delincuencia organizada para tener que seguir su proceso fuera de las rejas. Y es un asunto que nos deja también a pensar lo que estamos platicando en la mesa. ¿Cómo es posible que de 8 delitos que Javier Duarte tiene encima, 7 no sean graves, solamente uno de ellos sí, el caso de delincuencia organizada? Para pensarse, porque es lo que justamente, digamos que robustece la teoría de los acuerdos y la teoría de los complots mediáticos, sin duda alguna. Alejandro querido, te agradezco enormemente y que te queremos pedir que por favor estés en contacto. Tú has sido tan generoso y pues que te unas a Voces del Periodista, lo sabemos que así es de corazón, pero que te tengamos cerca, que nos estés informando con tu seguimiento puntual y con tu análisis. ¿Te parece bien? Estoy muy honrado, Celeste, muy honrado de escucharte, de participar y de colaborar contigo. Mando un fuerte abrazo a todos en la mesa y ya habrá tiempo para tocar el caso de Eva Cadena que tocaba el maestro ese también. ¿Quieres comentar algo? Solamente que el caso de Eva Cadena, un punto fundamental. Ajá. El INE ya dijo que las pruebas presentadas para tratar de culpabilizar o culpar a Eva Cadena fueron recogidas de manera ilícita. Es decir, los videos y los audios no están funcionando para lo que se creía inicialmente. Entonces, se está cayendo el caso prácticamente como un torre de se arena. cae o lo dejan caer, ¿no? O sea, hay veces que también hay que ver y este es otro tema fundamental, el darnos cuenta qué tanto tendrían de responsabilidad aquellos que arman o no arman o desarman los casos. Aquí habría que ver que no solamente digan chispas, no armaron bien el expediente o se les fue, o fulanito no hizo lo que tenía que hacer. El día que haya responsabilidad para esos fulanitos, para esos MPs o para quienes hagan y tengan la responsabilidad de hacer esos cimientos como una base jurídica para que las cosas prosperen, ese día va a empezar a funcionar bien las cosas. Rigoberto. Sí, yo creo que toca un punto muy interesante. Primero, porque el fenómeno de los videos, recordemos que no es nuevo. Tenemos el antecedente de los videos del esposo de la señora Dolores Padierna, Dolores Padierna, que estuvo el jueves pasado aquí en esta cabina. Bueno, no con nosotros, fue grabado, sí, recibiendo determinada cantidad de dinero, pero no pasó nada, porque en términos jurídicos el delito de que yo te dé dinero pues no tiene mayor repercusión, sino el problema es que no puedas demostrar la proveniencia de esos recursos. Pasó también con el caso de otros personajes, el propio Carlos Simas, hoy retirado de la política y dedicado a la academia, también fue grabado, pero en términos jurídicos el documento de una grabación no tiene carga mayor de prueba. Por eso es que Eva Cadena está libre, porque puede acreditar que el dinero después lo utilizó para un rescate, el secuestro era público y el dinero se perdió. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, enseguida regresamos. Alejandro Aguirre, te mandamos un abrazote, mil gracias y estamos en contacto. Un abrazo a esta bellísima tierra, Veracruz. No tardamos, amigos, gracias.
ahorita con lo de los IMAS, Voces del periodista. fuera. Con su amiga No, Celeste ni Sáenz de la Miera. cárcel pasó. Regresamos. Carlos Imas, fue grabado. ABC. Fue grabado Pero- también el otro muchacho, que se me escapa el nombre, el esposo de Dolores Padierna, René Bejarano. René Bejarano, Sí. el señor de las ligas. Es que mira, Sí. aquí si te fueras a eso, son estos señores, pero ¿cuántos más son? Que tienen unas cantidades, por ejemplo, lo que decíamos los excedentes petroleros, con Fox, como que decían de esta etapa, todo lo que pasó, la entrega de minas y todo con Felipe Calderón. Ese es un tema. Esto es por eso que decimos, bueno, ¿por qué ahorita echarle a los que están ahorita, por supuesto? Pero que sepan que va pegado junto con pegado, son alianzas y va pasando uno con otro. ¿Por qué no se responsabilizó de, a ver, entrégame los excedentes petroleros uno al otro? A ver, tú entrégame esto. O sea, es que son complicidades. Sí. Vamos con los habitantes, ¿no? De cercanos al aeropuerto. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros desde ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el gran grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Estamos aquí con ustedes, que mucho agradecemos por compartir la vida. @oratoria política. Rigoberto querido, este tema que lo comentamos y sobre todo en esta necesidad y en esta visión que no está tan encima, tan cercana a la gente, en lo más lo cotidiano de lo que se está padeciendo y de lo que se están quejando los habitantes que viven en los alrededores de donde se pretende y se está viendo esta cuestión del nuevo aeropuerto, que es una zona lacustre, peligrosísima, pero bueno, independientemente de todo esto, lo que está sucediendo y que llega maquinaria pesada, la falta de permisos, es un desorden absoluto. ¿Qué sufre la ciudadanía? Y lo que tú me decías, la gente ya pasa y piensa que es Atenco y que todo es Atenco, que claro que parte de ello lo es, pero ¿qué pasa con la ciudadanía en general? Y esa es una manera de hacer a un lado esas necesidades sociales que se tienen y de vida cotidiana. Sí, en efecto, Celeste, el asunto del aeropuerto el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es un asunto de extrema urgencia en su revisión. Se ha dicho que uno de los artículos más emblemáticos en términos de protección a los pueblos originarios es el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual uno de sus puntos medulares es la consulta pública, la consulta previa por las posibles afectaciones que puedan tener los habitantes de las regiones involucradas en procesos, ya sea de una presa, ya sea de una carretera, de cualquier carácter de afectación que en su momento fuera necesario revisar. En este caso particular, hablamos de una serie de ciudadanos alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que prácticamente los están condenando a desaparecer prácticamente su vida ancestral. Uno pudiera decir, ¿qué tiene que ver eso con el aeropuerto y qué tiene que ver eso con los habitantes de alrededor? Bueno, déjenme decirles, gentiles amigos, amables escuchas, que en el caso específico de los municipios subsiguientes, inmediatos al nuevo aeropuerto, prácticamente desaparecerán porque su vida cotidiana, porque primero serán afectados los campesinos de alrededor que aún siembran maíz, frijol, varios alimentos necesarios para la propia Ciudad de México. Estos campesinos afectados son los de Texcoco, los de Chimalhuacán, los del propio San Salvador Atenco y algunos otros cercanos e inmediatos, porque lo que pretende hacer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un monstruo gigantesco, pero además con un problema técnico muy serio, ya dictaminado inclusive por los especialistas de la UNAM. La zona lacustre del Valle de México, esta zona que hace apenas
alrededor de 300 años era una laguna, y menos todavía, hace 20 años aún se podía ver al otro lado de lo que hoy es el circuito exterior mexiquense, una zona lacustre en proceso de disecación. Sin embargo, existía todavía hace 20 años. Si alguien de los habitantes del Valle de México escarba para hacer una cisterna, a menos de 1 metro ya hay agua, ya hay humedad en cualquier época del año. ¿Qué significa esto en términos objetivos, en términos pragmáticos, en términos responsables para una obra del tamaño de un aeropuerto, con esa intención de hacerlo el aeropuerto más influyente y más grande de Latinoamérica? Esto, sin duda, es un fenómeno que debemos revisar con mucha puntualidad y responsabilidad. Significa que en este momento una de las estrategias que está utilizando los técnicos para la construcción del nuevo aeropuerto es prácticamente estar drenando de manera constante con tubos especiales, con aperturas y con bombeo, ¿sí?, esa zona. Esto evidentemente, lo mismo que pasó en el socavón, les avisaron que ahí había un drenaje, les advirtieron por escrito en infinidad de ocasiones en el socavón de Cuernavaca, ahí hay un drenaje, pasa mucha agua, algo puede suceder, y sin embargo hicieron caso omiso. El mismo caso está pasando ahorita. Por cierto, la empresa Aldesa, que es la que se encarga en este momento, que se encargó de la construcción del Paso Express, ¿sí?, esa misma empresa se encargará de hacer, de construir lo que serían las torres de control del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No quiero imaginarme un fuselaje cercano, una potente turbina y adiós. Exactamente es lo que dice Diego de Luna, o sea, qué miedo. Hola, Diego de Luna, comenta esto, que qué miedo el socavón, pero además aquí nos damos cuenta que no se puede ir contra la naturaleza, eso de que en vez de que se aprovechen esas aguas, lo que se necesita también para la cuestión ecológica en la Ciudad de México, que tanto se hable de ecología, tanto, y qué es lo que sucede. También que no se nos olvide que no hace mucho tiempo se estaba recuperando la laguna de Texcoco, incluso trajeron patos y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hace mucho tiempo se quejaban de que empezaba a haber mucho polvo en el norte de la Ciudad de México, cuando el polvo era el mayor problema. Ahora el smog y la contaminación tremenda. Pero ¿a qué voy? La necesidad de cuidar la naturaleza. Entonces, estas contradicciones tremendas, pero sobre todo el que especialistas en uso de suelo, especialistas en mecánica de suelo, ya han dicho que esto es totalmente inviable. Maestro Jorge Santa Cruz. Celeste, y tenemos 2 puntos de referencia que me parece fundamentales señalar. Uno, el proyecto en realidad arranca desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Él echa a andar en su mandato la autopista México-Texcoco, que es carísima, cobran creo que 40 y tantos pesos por unos cuantos kilómetros. Y 2, la conexión con el Estado de México, con funcionarios como concretamente el nuevo o el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no?, que lo fue Gerardo Ruiz Esparza, que lo fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el mandato estatal de Peña Nieto. Vemos cómo ese núcleo, que le llamamos el núcleo o el grupo Atlacomulco, que sigue vinculado a Salinas, a los Hank, etcétera, tiene que ver con el Paso Express y tiene que ver con el nuevo aeropuerto. Entonces, es la corruptela de siempre, es el entregar contratos a cambio de que por debajo del agua se deje mucho dinero, y no solo peligra, lo cual es gravísimo, el medio ambiente, sino la seguridad de cualquier cantidad de personas. Queridos amigos, yo le agradezco a Peter Romers, que está siguiendo los temas relevantes de la actualidad. Gracias, Peter Romers, desde Facebook. Y gracias, Alberto Piera, que nos está viendo desde España. Nos manda saludos. Qué gusto, Alberto. Muchísimas gracias y saludos hasta allá. Y hasta todos los lugares donde nos vean. Qué gusto. Muchísimas gracias.
Yo quisiera siempre subrayar, amigos, parezco disco rayado, pero de veras que por ahí nos han metido muchísimos goles. Hay que señalar las culpas de quienes están en la actualidad. Pero a mí, ¿cómo me molesta que quieran sacar raja política todavía? Los que ya le sacaron raja a todos los mexicanos, ya desaparecieron patrimonios, se entregaron, vieron, y ahora señalan con dedo flamígero al actual gobierno. Hay que repartir culpas, esto lo repito, porque tal parece que además de las desgracias, de lo que sucede, de las ineptitudes y de lo que sea, todavía de eso quieren sacar provecho, y sacan provecho. Si nosotros no nos damos cuenta de esto, ¿con qué cara señalan? Aquí, lo que comentábamos en el corte con Rigoberto, con el maestro Jorge Santa Cruz, a ver, vámonos jalando la madejita para atrás, desde atrás. Nos damos cuenta que esto se empezó a descomponer desde la aplicación de la economía neoliberal. Nos damos cuenta no solamente en México, es a nivel global. Entonces vamos viendo qué le dijo uno al otro, ¿no? Y qué regresó uno y otro, y vamos viendo cómo se hace la madeja gorda, ¿no? Ahorita vemos al señor Fox en Venezuela. ¿Qué no les da pena? No sé, perdón, es mi punto de vista. Habrá quien piense diferente y es muy respetable. Pero que no se acordarán de tantas cosas que dejaron pendientes, tantas cosas que no hicieron, la posibilidad que tenían de que realmente hubiera habido una verdadera alternancia, independientemente de los excedentes petroleros, de los hijos de la señora Marta y de un montón de oceanografía y tantas cosas. Posteriormente también vemos lamentándose y haciendo campaña a la familia Calderón, y que no se acuerdan de los muertos, no se acuerdan del Rápido y Furioso que permitieron la entrada de armas, no obstante que no tienen el control, el mismo Estados Unidos, un control cibernético de la venta de armas, y ese fue el pretexto que dijeron, no, es que era para después controlar a los malosos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tantos muertos, San Fernando? Tantas cosas, al igual que ahora. O sea, no se trata de que se olvide, tampoco se trata de rencores. Se trata de que nos vayamos acudiendo a los cínicos, al cinismo, y que no nos colguemos con ello, que hagamos nuestro enfoque ciudadano, nuestro estudio, que reflexionemos y que de alguna manera aprendamos algo y sepamos que somos muy importantes. Si no fuéramos tan importantes, y en nuestra opinión así lo fuera, no habría tanto circo alrededor de las mentiras. Ya nos estamos yendo. ¿Con qué nos dices rápido un pensamiento, querido Rigoberto? Pues primero hacer un rápido análisis de lo que tú acabas de mencionar. Primero, la evolución de la economía mexicana es dramáticamente opuesta a la necesidad de progreso una vez que inicia este proceso de el neoliberalismo famoso. Estamos creciendo al 2% y antes de ese fenómeno se crecía hasta el 6%. Exactamente, maestro Jorge Santa Cruz. ¿Qué dice?